Ya entonces, compañeros, veremos este primer tipo de ecuaciones diferenciales y su resolución es lo que más nos interesa. Son las ecuaciones diferenciales de primer orden y primer grado, según nuestra clasificación. Son algunas, ¿no? Algunas de estas. Por ejemplo, esta ecuación diferencial, y' más 4xy igual a 2x cubo menos 4x cuadrado más x menos 1. La variable independiente es la variable x, la variable dependiente es la variable y, ¿no? Derivada de y respecto a x. Estamos derivando respecto a la variable independiente. Esta es una ecuación diferencial de primer orden porque en la ecuación la mayor derivada es una derivada de primer orden y es de primer grado porque el mayor grado que se puede presentar en la primera derivada es grado 1. Este tipo de ecuaciones diferenciales nos interesa en primer lugar hallar su respectiva solución general. Y bueno, para esta ecuación diferencial, su solución general va a ser la expresión que esté acá abajo. Es una función expresada en forma implícita. Nos va a interesar mucho hallar a esta función y lo vamos a realizar mediante algunos métodos que les voy a explicar un poco más adelante. Otro tipo de ecuación diferencial. También se trata de una ecuación diferencial de primer orden. Solamente existe hasta la primera derivada. Y es la variable dependiente. X es la variable independiente. Resolviéndolo por algunos métodos que les voy a enseñar, vamos a hallar a esta solución, a la solución general de la ecuación diferencial. Esta representa una familia de curvas, ¿no? Un poco recordando por esta constante C, esta constante arbitraria C. Recordando un poco, ¿no? Existen tres tipos de soluciones en una ecuación diferencial. Perdón, las soluciones generales, es un primer tipo de solución, las soluciones particulares y las soluciones singulares. Generalmente en este tipo de ecuaciones diferenciales solamente existen las soluciones generales y las soluciones particulares. En alguno que otro existe una solución singular. Vamos a verlo un poco más adelante. Ya. Antes que nada, pero antes de resolver ecuaciones diferenciales de primer orden, primer grado, veremos cómo se pueden expresar. ¿Cuál? Ya. Entonces, formas de expresar una ecuación diferencial de primer orden y grado 1. Cualquier ecuación diferencial ordinaria de primer orden grado 1 se puede expresar de tres formas. Una primera forma es la forma general, en donde ni la variable independiente, ni la variable dependiente, ni la derivada están despejadas. Todos esos están en el lado izquierdo de nuestra ecuación. Acá existe una expresión de x, y y'. Todo eso igualado a cero. Una primera forma de expresar la ecuación diferencial. Otra segunda forma de expresarla es de la forma normal. Si de esta ecuación se puede despejar a la primera derivada, vamos a obtener y' igual a otra, otra expresión que depende de las variables x y y. Segunda forma, entonces, forma normal. Y si a esta función f a x, y lo podemos expresar como el negativo de una función m dividido entre otra función n, y después de esta ecuación resultante multiplicamos miembro a miembro el diferencial de x, y después multiplicamos miembro a miembro esta función n, o sea, esta función, ¿no? Al otro miembro a multiplicar. Además, recordamos que como la variable dependiente y va a depender de la variable x, o sea, y va a ser una función de x, el diferencial de y va a ser igual a la derivada de esa función
multiplicado por el diferencial de x. Esta parte entonces lo podemos reescribir como el diferencial de y. Esa parte. Este n habíamos dicho que iba a ir a multiplicar al otro miembro. Entonces será nxy diferencial de y igual a negativo mxy diferencial de x. Es lo que quedaría. Ahora, todo este término con signo negativo. Al otro miembro, signo cambiado como positivo. Mx, y diferencial de x más nx, y diferencial de y igual a 0. Estas funciones m y n son dos funciones que dependen de las variables x y y. Y el diferencial de x, diferencial de y, son los diferenciales, ¿no? De las variables x y y. Y a esta forma se la denomina forma diferencial de la ecuación diferencial. Forma diferencial. Entonces, cualquier ecuación diferencial de primer orden, primer grado, esta u otras, se puede expresar de estas tres maneras, en su forma general, forma normal y forma diferencial. O podemos realizar un pequeño ejemplo. Tenemos acá nuestra ecuación diferencial, x coseno de y más coseno de y prima más seno de x más seno de y igual a 0. Toda esta parte es una expresión, ¿no? Que de x, de y de y prima. Toda una expresión de ambas, ¿no? De las tres. Tenemos esta forma, la primera forma. Esta es la forma general. Obtendremos la forma normal de esta ecuación diferencial. En la forma normal, la primera derivada está despejada, ¿no? Y' despejaremos. Entonces, directamente lo voy a hacer. Y' va a ser igual al negativo de esta expresión, ¿no? Estos dos pueden ir al otro miembro con signo cambiado, como -1 multiplicado por el seno de x más el seno de y. ¿Sí? Estos dos al otro miembro con signo cambiado. Y el y', ¿no? El y' le está multiplicando toda esta expresión al otro miembro a dividir. Entonces, todo sobre x coseno de y más el coseno de y. Y acá tenemos nuestra forma normal. Operaciones algebraicas nomás, ¿no? Para despejar a la primera derivada. Ahora, si a la forma normal le multiplicamos miembro a miembro el diferencial de x, o sí, bueno, lo multiplicaremos miembro a miembro el diferencial de x, nos quedaría de esta manera. Y' diferencial de x es igual a, y toda esa expresión, ¿no? Podemos copiarlo. Diferencial de x, ¿no? Toda esa expresión está multiplicando al diferencial de x. Ya. Ahora acá recordaremos, ¿no? Como y, que diremos, pero y es una función de x. El diferencial de y va a ser igual a la derivada de esa función multiplicado por el diferencial de x. Esta parte lo podemos reescribir como el diferencial de y. Va a ser igual a negativo. Eso lo podemos reescribir nomás. Lo podemos copiar. No afectamos en nada. Así, ¿no? De esa manera. Ahora, toda esta parte del denominador puede ir al otro miembro, ¿no? A multiplicar. Lo que nos quedaría entonces sería x coseno de y más el coseno de y. Todo eso multiplicado por el diferencial de y. Igual a el negativo seno de x más seno de y diferencial de x, ¿no? Ahora, todo este término es negativo. Al otro miembro con signo cambiado.
como positivo. Lo que nos quedaría sería seno de X más seno de Y diferencial de X más esta parte, ¿no? Eso nos quedaría X coseno de Y más coseno de Y, todo eso diferencial de Y, todo eso igualado a cero. Y la ecuación diferencial lo hemos reescrito de otra manera, en su forma diferencial. Entonces, cualquier ecuación diferencial de primer orden, primer grado, lo podemos reescribir de esas tres maneras. Ya. Ahora pasaremos a lo que es resolución de la ecuación diferencial de primer orden, primer grado. Bien, les quiero hacer notar esto. Para la resolución de este tipo de ecuaciones diferenciales, em, no existe un procedimiento general. O sea, si tenemos cualquier ecuación diferencial, por ejemplo, si lo expresamos de esta manera, expresado una ecuación diferencial cualquiera. Para esta ecuación diferencial no existe un procedimiento general, un procedimiento metódico. Lo que se realiza es, o lo que se realizó es, se estudió ecuaciones diferenciales muy particulares que lo vamos a ver en su respectivo tiempo. Estas ecuaciones son las siguientes. Están las ecuaciones diferenciales en variables separables y las reducibles a variables separables. Es un tipo de ecuación diferencial. Vamos a verlo a su respectivo tiempo. Están las ecuaciones diferenciales exactas y reducibles a exactas. También lo vamos a ver. Y las ecuaciones diferenciales lineales y reducibles a lineales. Son tres tipos de ecuaciones diferenciales muy particulares y cada uno tiene tiene, ¿cómo se diría? Em, em, un momentito, por favor. Bueno, las ecuaciones diferenciales de este tipo se dividen en estos tres grandes grupos, en variables separables, exactas y lineales, en esos tres grandes grupos. Y cada uno de esos tres grandes grupos existen ecuaciones diferenciales particulares. Están las ecuaciones diferenciales en variables separables, es el primer tipo de ecuación diferencial que vamos a ver. Están las ecuaciones diferenciales homogéneas, otro tipo de ecuación diferencial muy particular. Están las ecuaciones diferenciales de esta forma, y' igual a f a x más b y más c, donde a, b y c son constantes. Este es un tipo de ecuación diferencial particular. Las ecuaciones diferenciales de esta forma, x multiplicado por una función m que depende de la multiplicación de x y y, todo eso diferencial de x más y, n, x por y, diferencial de y, igual a cero. Otro tipo de ecuación diferencial muy particular. Están las ecuaciones isobáricas, las ecuaciones de Jacobi, que se reducen a homogéneas, se reducen a este tipo. Y están las sustituciones diversas, y entre otros. Vamos a verlo cada uno. Cada tipo de ecuación diferencial tiene su respectiva característica. Y cada tipo de
ecuación diferencial tiene su forma de resolución. Entonces, tenemos que identificar qué tipo de ecuación diferencial es cuando resolvamos los problemas. Tenemos que identificar ello. Si será una ecuación diferencial en variables separables, ¿no? Eso verificando la condición. Una condición existe para que la ecuación diferencial sea en variables separables. Si la ecuación diferencial es homogénea, también existe su condición. Este, este tipo de ecuación diferencial sí o sí tiene que ser esta ecuación diferencial. Tiene que expresarse de esta manera, como la derivada que depende de una recta, ax más by más c, ¿no? Es la ecuación de una recta. Y tiene su respectiva resolución única para este tipo de ecuación diferencial, ¿no? Y para cada tipo de ecuación diferencial, ese también. Se identifica la ecuación diferencial, se identifica su característica, o sea que se puede expresar de esta manera, y se aplica un procedimiento para este tipo de ecuación diferencial nomás. Y así para los demás, lo propio. Eso es, ¿no? Para este primer grande grupo, que es las ecuaciones diferenciales en variables separables y reducibles a variables separables. Ahora están también el otro gran grupo, las ecuaciones diferenciales exactas y reducibles a exactas. Se tiene que verificar una condición, se la denomina condición de exactitud. Lo vamos a ver en su respectivo tiempo. Y si la ecuación diferencial no es exacta, pues se puede volver exacta mediante un factor integrante. Ese factor integrante es una función que depende de las variables x y y. Y este factor integrante, al multiplicar a la ecuación diferencial, la reduce a exacta. Vamos a verlo en su respectivo tiempo. Existen 5 casos. Solamente unos cuantos vamos a verlo conmigo. Y utilizando diferenciales conocidos. Para mí este es un poco el, el más importante, bueno, no el más importante, sino el más entretenido, podría decir. El que yo prefiero utilizar, utilizando diferenciales conocidos. A ver, un diferencial conocido es este. El diferencial de la división va a ser igual a x diferencial de y menos y diferencial de x sobre x al cuadrado. Utilizando estos diferenciales, la ecuación diferencial, algunas, ¿no? Algunas ecuaciones diferenciales se pueden reducir. Existen otros diferenciales también. Quizá lo veamos o quizá no. Por lo menos un ejemplo voy a intentar hacer. Y finalmente, en este tercer gran grupo están las ecuaciones diferenciales lineales. En este grupo están las ecuaciones diferenciales lineales en sí. Otro están las ecuaciones diferenciales de Bernoulli. Tiene su característica también este tipo de ecuaciones diferenciales. Son de esta forma. Y' más p de x, y igual a q de x por y a la n. Si la ecuación diferencial se puede expresar de esta manera, entonces es una ecuación diferencial de Bernoulli y tiene su respectiva forma de resolución. Lo vamos a ver. Están las ecuaciones diferenciales de Riccati y sustituciones diversas. Estas tres se pueden reducir a una ecuación diferencial lineal, lo propio para los otros grupos. Con un factor integrante, cualquiera de los 5 casos, se puede reducir a una ecuación diferencial exacta. Y para el primer grupo, cualquiera de estas ecuaciones diferenciales particulares tienen su fórmula de resolución, se puede reducir a una ecuación diferencial en variables separables. Todas estas. Ese sería entonces un esquema general de lo que vamos a realizar en este tema. Y bueno, no nos va a alcanzar el tiempo y algunas ecuaciones diferenciales el ingeniero no les ha enseñado. Los que vamos a ver son los siguientes. En las ecuaciones diferenciales en variables separables, vamos a verlo conmigo.
las homogéneas también. De esta forma vamos a verlo también, su resolución. De esta creo que con el docente no avanzaron. De esta tampoco, ni de las Jacobi. Y conmigo vamos a hacer sustituciones diversas. Estos cuatro tipos de ecuaciones diferenciales vamos a realizarlo conmigo. Estos otros y otros más, estas tres ecuaciones diferenciales y otras más, pueden encontrarlos en libros. En los libros está mucho más completo. Ahora, para las ecuaciones diferenciales exactas, vamos a ver conmigo las ecuaciones diferenciales exactas en sí y los factores integrantes. Vamos a ver hasta qué caso podemos. Caso uno, caso 2, yo creo que vamos a ver. Quizá el caso 4 más o el caso 5. Pero les voy a explicar un poco de qué se trata todo esto. Esto voy a intentar realizar algunos ejercicios utilizando diferenciales conocidos. Y para lineales y reducibles a lineales, les voy a enseñar las ecuaciones lineales, las de Bernoulli, las Riccati posiblemente no. Con el docente también creo que no lo vieron. Y las sustituciones diversas, algunas sustituciones diversas. Eso entonces sería un esquema general, compañeros. ¿Tienen alguna pregunta antes de empezar a ver este tipo de ecuaciones diferenciales? El primer gran grupo. ¿Alguna pregunta, duda? Si no, comenzaríamos con ecuaciones diferenciales en variables separables y reducibles a variables separables. Ya, ninguna pregunta, ¿no? Continuaremos entonces. Veremos este primer gran grupo, las ecuaciones diferenciales en variables separables y reducibles a variables separables. Comenzaremos con este primero, las ecuaciones diferenciales en variables separables. Entonces, sea la ecuación diferencial expresada en su forma de diferencial, analizaremos en esta forma, cuando está la ecuación diferencial en esta forma. Una función m de x, y diferencial de x más otra función n que depende de x, y diferencial de y, todo eso igualado a cero. Si esta ecuación diferencial se puede expresar como la multiplicación, si se la puede descomponer de esta manera, a esta función m, si se la puede descomponer en una primera función m1 que solamente dependa de la variable x, multiplicado por otra función m2 que depende de la variable y lo propio para la función n. Si se la puede descomponer en la multiplicación de estas dos funciones, una función que depende de x y otra función que depende de y, si se puede realizar esto, se dice que la ecuación diferencial es en variables separables. ¿Sí? Si se puede realizar esto. Entonces, eso es para identificar qué tipo de ecuación diferencial es. Esta es la característica de este tipo de ecuaciones diferenciales, de las de variables separables. Ya. Entonces, ¿no? A esta ecuación diferencial ya hemos identificado que es en variables separables. Multiplicamos miembro a miembro por una función. Esta función mu se la denomina factor integrante, porque nos va a permitir integrar a la ecuación diferencial. Entonces multiplicamos miembro a miembro por esta expresión. 1 sobre m2 de y multiplicado por n1 de x, miembro a miembro. En el lado derecho, esta función multiplicado por 0, el resultado va a ser 0, ¿no? Y en el lado izquierdo, esta función multiplicado por toda esta expresión, ¿no? Ahora acá podemos distribuirlo, acá y acá, a esos dos términos. ¿Qué es lo que nos quedaría? M2 de Y, M2 de Y, ¿no? Podemos simplificar estos dos. Solamente nos quedaría M1 sobre N1
ambas son funciones de x, todo eso multiplicado por el diferencial de x, más, distribuimos entonces n1 de x con n1 de x simplificado. Lo que nos quedaría sería n2 de y sobre m2 de y, diferencial de y, igual a 0. Entonces, fíjense acá, al diferencial de x solamente le está multiplicando una función de x, solamente de x. Al diferencial de y, lo propio, solamente le está multiplicando una función de y. Entonces, podemos integrar la ecuación diferencial. Entonces, integrando miembro a miembro, sería entonces la integral de m1 sobre n1 diferencial de x, más la integral de n2 sobre m2 diferencial de y, eso igual a la integral de 0, más la constante de integración, ¿no? Más la constante. Y la integral de 0 vale 0. Eso también. Lo que nos quedaría sería solamente entonces lo de abajo. Ahora, hallamos esta integral por los métodos que conocemos, vamos a obtener una función de x. Hallamos esta otra integral, vamos a obtener una expresión de y. Todo eso igualado a c. Esta ecuación entonces resultaría ser la solución de la ecuación diferencial, la solución general de la ecuación diferencial. Y ahí acabaría ese problema, ese es nuestro problema. Entonces, para que se comprenda un poco mejor, resolveremos algunos ejercicios. Pero antes, ¿tienen alguna duda? ¿Dudas, preguntas? Es en una tablita que está agarrando. ¿Qué tabla es auxiliar? ¿Una tablita? Sí, a su ladito aparece una tabla. ¿Qué tabla es esa? Tabla. Sí, ¿Esto? sí, ese que está indicando con una flechita. No te entiendo. Aparece a su lado una tabla con triángulo en círculo indicando. Es lo que está en la tabla de dibujo. O sea, no puedo. Sí, en la tabla ¿Todo de esto? dibujo está apareciendo. Sí, ¿esa qué es? ¿De dónde sale? ¿O qué tabla? No, esto no tiene nada que ver con el tema. Esto es de la aplicación para Ay, dibujar, para seleccionar. Nada yo que ver. perdón, eso era. Sí. Sí, este programita estoy utilizando. Ay, Lecture ya. Note se llama. Ay, ya, sí, entonces nosotros también vamos a, ese método vamos a aplicar, o es que también así a Tienen que pulso le conocer, podemos mandar. tienen que conocer cada uno de estos tipos de ecuaciones diferenciales, Ah, ya, cada uno ya. y su forma de resolución. Una vez conocido su forma de resolución, Sí. digamos, te dan cualquier problema, cualquier enunciado, te piden resolver la ecuación diferencial. Solamente eso te dicen, resolver la ecuación diferencial. Tú tienes No. que identificar qué tipo de ecuación diferencial es. Si es una ecuación diferencial en variables separables, homogénea, de esta forma, una isobárica, Jacobi o una exacta. Ah, ya, ya, ya. Y una vez identificado, resuelves. Ah, Cada ya. uno de este tipo, cada uno de este tipo de ecuaciones diferenciales tiene su forma de resolución. Por Ya está ejemplo, bien. no para la ecuación diferencial en variables separables. Estamos viendo su fórmula de resolución. Aquí está. Primero se identifica. Aquí está la condición para identificar a la ecuación diferencial en variables separables. Una vez identificado, aplicamos todo este procedimiento para hallar a Ah, la solución. sí. Ahora sí. Algo similar, algo similar va a pasar en las otras ecuaciones diferenciales, en la homogénea,
en la exacta, en la lineal, algo similar. Ahí está la idea, pero en la idea general. Ahí está bien, excelente. Ya otras dudas, no continuaremos. Resolveremos esta ecuación diferencial. Bien. Ya. Un poco entonces reescribiremos la ecuación diferencial. Diremos acá solución. Seno de y por y prima más. A ver, acá no podemos realizar mucho, pero en acá tenemos el seno de la suma de dos ángulos. Trigonometría. ¿Eso a qué va a ser igual? Al seno del primero, seno de x multiplicado por el coseno de y, más el coseno del primero multiplicado por el seno del segundo, por el seno de y. Eso va a ser igual a, ¿no? Trigonometría. Acá. Acá tenemos el seno de la resta de dos ángulos de entidades trigonométricas. El seno del primero multiplicado por el coseno del segundo menos el coseno del primero multiplicado por el seno del segundo. ¿Sí? Trigonometría. Términos semejantes. Seno de x, coseno de y. Seno de x, coseno de y. Ambos positivos, ¿no? Podemos simplificar este y este. Reescribiremos entonces la ecuación diferencial. Seno de y multiplicado por y prima más coseno de x, seno de y. Este es negativo, ¿no? Al otro miembro con signo cambiado, ¿no? Como positivo. Entonces, todo esto podemos reescribirlo como 2 veces coseno de x por el seno de y. Todo eso igual a 0. Ahora, en acá, si multiplicamos a esta ecuación diferencial miembro a miembro por el diferencial de x, y recordamos que como y es una función de x, el diferencial de y va a ser igual a la derivada de esa función multiplicado por el diferencial de x, ¿no? Para una función de una sola variable. Entonces, multiplicaremos. Acá tendríamos seno de y multiplicado por y' por el diferencial de x, ¿no? Acá, al multiplicar miembro a miembro por diferencial de x, distribuyendo, ¿no? Más 2 coseno de x, seno de y, diferencial de x, igual a 0. Ahora acá, y' diferencial de x, eso es el diferencial de y. Reescribiremos entonces totalmente como 2 veces coseno de x, seno de y, diferencial de x, más el seno de y, diferencial de y, igual a 0. Esta parte y' diferencial de x es el diferencial de y. ¿Sí? Ahora nuestra ecuación diferencial está en su forma de diferencial, ¿no? Ahora acá, identificaremos. Esta es nuestra función m. Nuestra notación hay que recordarnos. Así es nuestra notación, ¿no? mxy, diferencial de x, más nxy, diferencial de y, igual a 0, ¿no? Esa es la forma diferencial. Al diferencial de x, entonces, toda esta parte sería la función m, que depende de ambas variables. La función n sería el seno de y, ¿no? Solamente el seno de y. Hay que identificar qué tipo de ecuación diferencial es. Pero si pueden observar acá, al diferencial de x, esta función m lo podemos descomponer, ¿no? Como una función que depende solamente de la variable x y otra función
que depende solamente de la variable y. Y acá lo propio, ¿no? A esta función n la podemos descomponer en una función que depende solamente de la variable x, solamente sería 1, ¿no? Una constante, 1. Eso multiplicado por la función que depende solamente de la variable y. Identificamos entonces, este tipo de ecuación diferencial es una ecuación diferencial en variables separables, porque lo podemos descomponer de esta manera, ¿sí? Tenemos acá nuestra ecuación diferencial y lo podemos descomponer de esta manera. Entonces, una vez identificado eso, decimos, ¿no? Que esta es una ecuación diferencial ordinaria en variables separables. ¿Sí? Ahora entonces, en esta ecuación diferencial, multiplicamos miembro a miembro la siguiente función. 1 sobre, ¿qué función multiplicaríamos para poder integrar? Al diferencial de x solamente tendría que estarle multiplicando una función solamente de x, ¿no? Este seno de y tiene que desaparecer. Entonces multiplicaremos 1 sobre el seno de y. Solamente eso. 1 sobre seno de y. Acá la función ya es, ¿no? Solamente de y. 1 sobre seno de y, entonces nos multiplicaremos. Lo que vamos a obtener es 2 coseno de x, diferencial de x, más el diferencial de y, igual a 0. Si multiplicamos, distribuimos, ¿no? Este seno de y con este seno de y, simplificado. Lo propio con este, simplificado. Ahora, fíjense acá. Al diferencial de x solamente le multiplica una función de x. Al diferencial de y lo propio. Una función solamente de y. Constante sería, ¿no? Podemos integrar entonces. Integramos miembro a miembro y sumamos la constante de integración. La integral de esta función respecto a x sería 2 veces seno de x, ¿no? Más la integral del diferencial de y sería y. Todo eso igual a la constante de integración c. Esta entonces sería nuestra solución de la ecuación diferencial. Esta sería nuestra solución general. Y ahí acabaría nuestro problema. Ya, continuaremos, ¿no? Realizaremos más ejercicios. Entonces, resolveremos este ejercicio. Tenemos que identificar qué tipo de ecuación diferencial es. Reescribiremos un poco. Fíjense acá. Y cuadrado, ¿no? Podemos factorizar de estos dos términos a y cuadrado. Entonces, toda esta ecuación diferencial la podemos reescribir como y cuadrado x menos 1. ¿Sí? De esos dos términos, asociándolo y factorizando. Asociaremos a estos otros dos, x menos 1, más x menos 1. Corchetes, diferencial de x, más corchetes. ¿Qué podemos realizar acá? Asociaremos convenientemente. Estos dos asociaremos. Factorizaremos x cuadrado. Lo que vamos a obtener es y más 1. Estos otros dos asociaremos. Factorizaremos negativo 2x. Negativo 2x. Lo que vamos a obtener es y más 1, ¿no? Al factorizar. Y de estos dos factorizaremos positivo 2. Y más 1 entonces nos quedaría. Todo eso diferencial de y igual a 0. Ahora, fíjense, de estos dos tienen un mismo factor común, que es x menos 1, ¿no? Podemos factorizar. Entonces eso podemos reescribirlo como x menos 1
multiplicado por y cuadrado más 1. Diferencial de x más. Ahora acá tenemos tres términos. Cada uno de esos términos tiene un mismo factor, y más 1. Podemos factorizar y más 1. Lo que nos va a quedar es x cuadrado menos 2x más 2. Diferencial de y igual a 0. Entonces, ¿no? Nuestra ecuación diferencial la podemos descomponer. Esta función m, ¿no? Un poco identificando mxy diferencial de x más toda esta función n. Esta función m podemos descomponerlo en la multiplicación de dos funciones. Una que depende solamente de x y otra que depende solamente de y. Lo propio para la función n. Podemos descomponerlo en una función que depende solamente de y multiplicado por otra función que depende solamente de x. Si eso pasa, la ecuación diferencial es una ecuación diferencial en variables separables. Si es que eso pasa. Separamos variables entonces, ¿no? Multiplicamos miembro a miembro por 1 ¿sobre qué función sería? A este diferencial de x solamente debería estar multiplicándolo una función de x, ¿no? Para poder integrar. Este y cuadrado más 1 entonces tiene que desaparecer. Lo propio para el diferencial de y. Solamente debería estar multiplicándolo una función de y. Toda esta parte entonces, todo esto tiene que desaparecer. Multiplicamos por x cuadrado más 2x más, perdón, es menos acá, menos 2x más 2. Entonces, esta función multiplicamos miembro a miembro de la ecuación, 0 por toda esta expresión es 0, y del lado izquierdo, toda esta función, ¿no? Aquí está multiplicado. Distribuimos a esos dos, y lo que vamos a obtener es esta función, x menos 1 sobre x cuadrado menos 2x más 2. Todo eso multiplicado el diferencial de x. Más y más 1. Todo eso sobre y cuadrado más 1. Diferencial de y. Todo eso igual a 0. Es como si esta función fuera aquí a dividir. Y esta función fuera acá. Dividir. ¿Sí? Pero lo que estamos realizando es esto. Estamos multiplicando miembro a miembro esta función. Luego estamos distribuyéndolo y simplificándolo. Ahora acá no se cumple. Al diferencial de x solamente le multiplica una función de x. Al diferencial de y lo propio. Una función solamente de y. Podemos integrar. Al integrar, sumamos la constante de integración. Integramos ambas, ¿no? Hallamos la integral de ambas y hallamos la solución general de la ecuación diferencial. Ya. ¿Qué podemos realizar acá? Para poder hallar esta integral. Denominaremos, ¿no? Que este sea nuestra integral 1, integral 2. Hallamos ambas integrales. La primera integral solamente va a ser una función de x, ¿no? Al hallar esa integral. La segunda integral, una expresión de y. Hallaremos aparte entonces la integral. Integral 1 más integral 2 es igual a c, diremos. Y hallaremos la integral 1. X menos 1 sobre x cuadrado menos 2x más 2 diferencial de x. Cálculo entonces, hay que integrar, ¿no? Hay que saber integrar. ¿Qué podemos realizar acá? Podemos aplicar el cambio de variables, z igual a x cuadrado menos 2x más 2, ¿no? En el denominador. El diferencial de z va a ser igual a 2x
menos 2, ¿no? La derivada de esta expresión respecto a x, todo eso multiplicado por el diferencial de x. De acá, ¿no? Podemos factorizar al 2. Entonces acá sería 2x menos 1 diferencial de x. Entonces toda esta parte sería el diferencial de z, ¿no? Aplicando nuestro cambio. Este 2, pero no está en la integral. ¿Qué es lo que podemos realizar? Podemos multiplicar un 2 y dividir entre 2, ¿no? Y no afectamos en nada. Entonces, la integral 1 va a quedar como un medio de la integral. Toda esta parte del operador es el diferencial de z. Y en el denominador, x cuadrado menos 2x más 2, todo eso es z, ¿no? Esa integral es mucho más sencilla de hallar. La integral es logaritmo, ¿no? Un medio logaritmo natural de z. Volviendo a la variable original, la integral 1 va a ser un medio del logaritmo natural de x cuadrado. Aquí está z, ¿no? X cuadrado menos 2x más 2. Esa sería la primera integral. Hallaremos la segunda integral. La integral 2 va a ser igual a la integral de... Esta es nuestra integral 2, ¿no? Y más 1 sobre y cuadrado más 1. Diferencial de y. Podemos descomponerlo eso como y sobre y cuadrado más 1 más 1 sobre y cuadrado más 1. Diferencial de y para poder integrarlo más fácil, ¿no? Y la integral 2 va a ser igual. Ya, yo directamente lo voy a hacer, ¿de acuerdo? Acá multiplicamos 2, dividimos entre 2. Para esta integral es algo similar que lo que hemos hecho acá arriba. Para esta integral, aplicamos el cambio de variable acá, en y cuadrado más 1. Su derivada es 2y. Al final, esa integral lo que nos va a resultar es un medio del logaritmo natural de y cuadrado más 1. Esa primera integral. ¿Sí? Así nomás lo dejaré. Un poco recuerden, ¿no? Un medio logaritmo de y cuadrado más 1. Más esta otra integral es la integral del arco tangente, ¿no? Arco tangente de y. Y esa sería nuestra integral 2. Finalmente, nuestra solución de la ecuación diferencial es la suma de ambos, ¿no? Integral 1 más integral 2. Entonces, iremos acá. Esa es nuestra solución general. La integral 1, un medio del logaritmo de x cuadrado menos 2x más 2, más la integral 2, un medio de el logaritmo de y cuadrado más 1, más arco tangente. Es la integral 2. Todo eso igualado a la constante de integración, a la constante c. Bueno, pero esta constante c, al ser arbitraria, puede tomar cualquier valor, ¿no? C igual a 1, C igual a 2. Digamos que esa constante c sea otra constante, c barrita, dividida entre 2. Esto para expresarlo un poco mejor, la solución. Ahora, si ahí multiplicamos miembro a miembro por 2, lo que vamos a obtener es acá, ¿no? 2 multiplicado por un medio es 1. Lo que vamos
lo que nos va a quedar es logaritmo natural de x cuadrado menos 2x más 2, más 2 multiplicado por un medio es 1, logaritmo de y cuadrado más 1, ¿sí? Más 2, ¿no? 2 multiplicado por el cotangente de y igual a 2 multiplicado por esto es solamente, ¿no? C barrita. Entonces, esta sería nuestra solución de la ecuación diferencial. Y ahí acabaría nuestro problema. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas? ¿Se comprende? Ya continuaremos. Hallaremos ahora o resolveremos esta ecuación diferencial. E a la ax seno de bx, diferencial de x más 2y más 1, y cuadrado más y más 1, diferencial de y, todo eso igual a 0. Donde a y b, estos dos son constantes. Resolveremos. Ahora fíjense acá. No es necesario ni siquiera, ¿no? Separar variables, porque fíjense, al diferencial de x solamente le está multiplicando una función que depende de x. Lo propio al diferencial de y. Le multiplica una función solamente de y. Entonces podemos integrar miembro a miembro directamente. Por eso decimos integrando. Lo copiaré acá. Integramos miembro a miembro y sumamos la constante de integración. Ya, hallamos entonces esta integral, hallamos esta otra integral y hallamos la solución general de la ecuación diferencial. Ya, esta integral es un poco larguita de resolverla. Se la resuelve por partes y además es circular esta integral. Es un poco larguito siempre de resolverlo. A ver, denominaremos integral 1, integral 2. La suma de ambos va a ser la solución general. La integral de e a la ax por el seno de bx. Bueno, el tiempo no nos va a dar parecer, porque esta integral sí es larguita nomás. Yo directamente les voy a dar la integral. Si quieren, lo pueden ver en los documentos del anterior semestre, si lo han visto. Está uno similar, solamente que con coseno está acá. Y lo resuelvo la integral. Véanlo entonces ese documento que está en el Classroom del anterior semestre. Pero esta integral, la que nos interesa, es e a la ax multiplicado por, a ver, creo que era seno, no, era a multiplicado por el seno de bx menos b multiplicado por el coseno de bx. Todo sobre a cuadrado más b cuadrado. Esa era la integral. Véanlo, está en ese documento que está en el Classroom del anterior semestre. Y la otra integral, 2y más 1. Integral de 2y más 1, numerador y denominador, y cuadrado más y más 1, diferencial de y.
Esa integral ahora, hallaremos. Ah, no, está sencilla nomás la integral. Podemos aplicar un cambio de variable acá en el denominador. Y cuadrado más y más 1. El diferencial de z va a ser igual a 2y, ¿no? La derivada de esa función, 2y más 1, diferencial de y. Entonces la integral nos va a quedar como 2y más 1 diferencial de y. Eso es el diferencial de z. Y en el denominador solamente sería z, ¿no? Toda esta parte. Esa integral podemos hallarlo rápidamente, es el logaritmo de z. Entonces la integral 2 va a ser igual a el logaritmo natural de y cuadrado más y más 1. Esa es la integral 2. Tenemos la integral 2 y tenemos la integral 1. La suma de ambos va a ser la solución general de la ecuación diferencial. Entonces, la primera integral es e a la ax multiplicado por a seno de bx, a por el seno de bx, menos b por el coseno de bx, todo sobre a cuadrado más b cuadrado. La primera integral más la segunda integral es logaritmo de y cuadrado más y más 1. Todo eso igual a la constante de integración, ¿no? Integral 1 más integral 2 igual a c. Esa era nuestra solución. Entonces, toda esta expresión es la solución general de nuestra ecuación diferencial. Y ahí acabaría nuestro problema. Entonces, para ecuaciones diferenciales, importante saber integrar. Muy importante. En ese documento también que está en el Classroom del anterior semestre, este está con un 3. Esta partecita. No es un 2 y es un 3. Y la integral se vuelve una cosa muy complicada, un poco largo siempre de resolver. Véanlo también. Saber integrar entonces para ecuaciones diferenciales es necesario. Por lo menos para este tema sí es muy necesario. Entonces, eso sería para ecuaciones diferenciales en variables separables. El primer tipo de ecuación diferencial que estamos viendo. ¿Dudas, preguntas? Ya, pasemos entonces a ver otro tipo de ecuación diferencial. Ya. Entonces, aparte de las ecuaciones diferenciales en variables separables, ¿qué es lo primero que hemos visto, no? Las ecuaciones diferenciales en variables separables. Están las ecuaciones diferenciales reducibles a variables separables. Son reducibles a variables separables con un cambio de variable adecuado. Algunas ecuaciones diferenciales ordinarias se reducen a variables separables. Con un cambio de variable adecuado, algunas ecuaciones se reducen a variables separables. Entonces, un tipo de ecuación diferencial es la ecuación diferencial homogénea. Tiene su forma de resolución y tiene también su forma de identificarla, que es una ecuación homogénea. ¿Sí? Lo vamos a ver ahora mismo. Entonces, para poder identificar a las ecuaciones diferenciales homogéneas, hay que tener muy en claro qué es una función homogénea, todo lo que está acá. Definiremos a lo que es una función homogénea, entonces. Se dice que f de x, y es una función homogénea de grado k si se verifica la condición f de t por x, t por y es igual a t elevado a la k f de x, y.
a este K se la denomina grado de homogeneidad. A esta T se la denomina variable de homogeneidad. Si a esta función la reemplazamos, en vez de X reemplazamos T por X y en vez de Y reemplazamos T por y se verifica esta condición, se dice que la función f de X, Y es una función homogénea de grado K. ¿Sí? Hay que tener en claro entonces lo que es una función homogénea para poder identificar este tipo de ecuación diferencial. Entonces un ejemplo no podemos realizar. Tenemos a nuestra función f de X, Y igual a X cuadrado más Y cuadrado multiplicado por el seno de Y sobre X. Ahora, si en vez de X reemplazamos T por X, en vez de X reemplazamos T por X, y en vez de Y reemplazamos T por Y, ¿sí? Realizamos algunas operaciones algebraicas. Este T con este T podemos simplificarlo, ¿no? Dentro del seno solamente nos quedaría Y sobre X, seno de Y sobre X. En cambio acá, tendríamos T cuadrado X cuadrado, ¿no? Más T cuadrado Y cuadrado. De estos dos términos tienen un mismo factor común, ¿no? Que es T al cuadrado. Podemos factorizar T cuadrado. Lo que nos va a quedar es X al cuadrado más Y al cuadrado multiplicado por seno de Y sobre X. ¿Sí? Ahora, toda esta parte, pero es nuestra función, ¿no? Nuestra función fxy, f de x, y. Y fíjense, se verifica la condición, esta condición, la condición de homogeneidad para una función cualquiera. Entonces decimos que nuestra función f de xy igual a x cuadrado más y cuadrado multiplicado por el seno de y sobre x. Esta función es una función homogénea de grado 2, ¿no? De grado 2. Hay que tener claro entonces eso. Y una forma más rápida de identificar a una función homogénea es de la manera siguiente. Es viendo el grado absoluto de la función. Eso es para obtenerlo más rápido. Fíjense entonces, x está elevado al cuadrado. El grado es 2, ¿no? El grado es 2. Y está elevado al cuadrado. También el grado es 2. Nos fijaremos dentro del seno. Y sobre x. El grado absoluto queremos saber de este término. El grado del numerador es 1. El grado del denominador es 1. En la división, ¿no? Es la resta de los exponentes. 1 menos 1, 0. El grado entonces de lo que está dentro del seno es grado 0, ¿no? Su grado absoluto. Entonces todo este término va a ser un término de grado 2, el grado absoluto. Este también es su término, su grado absoluto es de grado 2, ¿no? Grado 2, grado 2. Entonces toda la función va a ser una función de grado 2, ¿no? Su grado absoluto es de grado 2. Solamente entonces por eso es una función homogénea de grado 2, ¿no? Una forma más rápida de verificar que una función es homogénea. Y el grado, ¿no? Y para esta función, a ver, utilizando el grado absoluto, x está elevado a la primera potencia, y está elevado a la segunda potencia. El grado absoluto de la multiplicación va a ser la suma, ¿no? En la multiplicación. 1 más 2 es 3. El grado absoluto de este término va a ser 3. Acá, en este otro término. Acá en el exponente división, ¿no? Grado 1, grado 1. La resta de sus exponentes va a ser 0, ¿no? Este término entonces de grado 0, y sobre x. No nos interesa entonces esto. Es como si fuera una constante nomás. Y acá, y al cubo, su grado es 3. Toda esta parte, entonces, todo este término, el grado absoluto es 3. De este término, el grado absoluto es 3. Entonces, el grado absoluto de toda la expresión va a ser de grado 3. Podemos decir entonces que la función es homogénea de grado 3.
Para esta función también se va a verificar esta condición, la condición de homogeneidad. Ya, ahora pasaremos a lo que nos interesa, a las ecuaciones diferenciales homogéneas. Entonces tenemos nuestra ecuación diferencial, está expresada en su forma de diferencial, m de x, y diferencial de x, más n de x, y diferencial de y igual a 0. No sabemos qué tipo de ecuación diferencial es hasta aquí. Ahora, pero si se verifica esta condición, si, bueno, la ecuación diferencial ordinaria, esta, es homogénea, si y solo si, tanto esta función m como esta función n, ambas son funciones homogéneas de mismo grado. Si se verifica esa condición, la ecuación diferencial es homogénea. ¿Sí? Entonces, tanto la función m como la función n tienen que ser funciones homogéneas de mismo grado. Esa es la condición para identificar a este tipo de ecuación diferencial. Y para resolverla, aplicamos lo siguiente. Entonces dicen, ¿no? Se reduce a una ecuación diferencial ordinaria en variables separables. O sea, esta ecuación diferencial se reduce a variables separables con el cambio de variable y igual a z por x, un primer cambio, o el cambio x igual a, cambiaremos acá la variable, que sea t por y. ¿Sí? Al realizar entonces este cambio de variable, si realizamos este cambio de variable, estamos introduciendo a la variable z y vamos a eliminar a la variable y. En cambio, si realizamos este otro cambio de variable, estamos introduciendo a la variable t y vamos a eliminar a la variable x. Y la ecuación diferencial que resulte va a ser una ecuación diferencial en variables separables. ¿Sí? En los ejemplos un poco mejor se va a entender eso. Entonces, introduciendo la variable z o t, diremos, la EDO. Y este es un análisis un poco general para que les sirva de guía, nomás lo he realizado. Tenemos entonces acá nuestra ecuación diferencial. Está expresada en su forma de diferencial. Ahora acá, a m, a la función m. Si en todas las variables, bueno, si en donde existe la variable y en toda esa expresión, multiplicamos por x y dividimos entre x, no afectamos en nada, ¿no? Lo propio con la otra función. En todos los términos que exista la variable y, multiplicamos por x, dividimos entre x, no afectamos en nada. Ahora, hemos identificado, pero que esta ecuación diferencial es homogénea, con esa condición que les di. ¿Qué significa eso? Que ambas funciones van a ser funciones homogéneas de mismo grado. Aplicamos entonces la propiedad para funciones homogéneas. Este m, acá, para esta función m, la variable de homogeneidad va a ser la variable x. Supondremos eso. Entonces, esta función m lo podemos reescribir como x elevado a la k, donde k es el grado de homogeneidad, multiplicado por m de 1, y sobre x, ¿sí? Diferencial de x, lo propio para el otro, n. Aplicamos la propiedad de homogeneidad. X es la variable de homogeneidad. Entonces, esta función la podemos reescribir como x elevado a la k, donde k es el grado de homogeneidad, multiplicado por la función n, que depende de 1 y la división de y entre x, multiplicado por el diferencial de y igual a 0. Ahora acá, si multiplicamos miembro a miembro 1 sobre x elevado a la k, eliminamos estos dos, ¿no? Lo que queda es lo de abajo. M de 1, y sobre x, diferencial de x, más n de 1, y sobre x, diferencial de y igual a 0.
Ahora, aquí aplicaremos este cambio de variable, y igual a z por x. El diferencial de y de esta función de dos variables va a ser z diferencial de x más x diferencial de z. Ahora de acá, ¿no? De acá mismo, de esta ecuación, podemos despejar a la variable z. Va a ser y sobre x. Ahora, reemplazamos, ¿no? Reemplazamos. Y sobre x va a ser z. M de 1, z, ¿no? M de 1, z. Esto sería solamente una función de la nueva variable z, ¿no? De la variable que estamos introduciendo. Diferencial de x más n de 1, z, ¿no? Y sobre x es z. Una función solamente de z. Multiplicado por, pero el diferencial de y, ¿no? Acá es x de z, o está al revés escrito, no importa. X de z más z de x. Ese es el diferencial de y. Entonces, fíjense acá. En esta ecuación diferencial resultante, después de aplicar el cambio de variable, ¿qué podemos observar? Que hemos eliminado la variable y. Ya no existe la variable y en esta ecuación diferencial resultante. Hemos eliminado a la variable y estamos introduciendo a la nueva variable z. La ecuación diferencial entonces va a estar solamente en términos de x y de z. Y esta ecuación diferencial tendría que ser ya una ecuación diferencial en variables separables. Un poco entonces reescribimos, podemos acá distribuir, ¿no? Y reordenar un poco esta parte, acá está, más lo reordenaremos de esta manera, z multiplicado por n, 1, z diferencial de x, ¿sí? Más x, n1, z diferencial de z. Todo eso igual a 0. Ahora fíjense, de estos dos términos podemos factorizar al diferencial de x, ¿no? Nos quedaría toda esta parte de ambos, más esta parte, ¿no? X por n por diferencial de z. Esta entonces es una ecuación diferencial en variables separables. Al diferencial de x, fíjense, solamente tenemos una función que depende de la variable x. Y esto está multiplicado por 1. Y a ese 1, ¿no? Lo podemos considerar como si fuera una función solamente de x. Y el diferencial de z. Aquí está nuestra función que depende solamente de x, multiplicado por otra función que depende solamente de la variable z. Esta entonces es una ecuación diferencial en variables separables. Separamos variables entonces, este x, ¿no? A dividir, ¿sí? Toda esta parte que es función de z, a dividir el otro término. Y lo podemos reescribir de esta manera. ¿Sí? Ahora, en esta ya podemos integrarlo, ¿no? Al diferencial de z lo multiplica una función solamente de z. Al diferencial de x lo propio, ¿no? Una función solamente de x. Podemos integrarlo. Esta integral es sencilla, es la integral del logaritmo. Esto también que les sirva de control. Siempre va a aparecer este término en las ecuaciones diferenciales homogéneas. Diferencial de x sobre x puede ser. Si aplicamos el otro cambio de variable, va a ser diferencial de y sobre y. Este término, pero siempre va a aparecer en este tipo de ecuaciones diferenciales, en las homogéneas. Y integramos esta otra parte. Hallamos la integral, hallamos ambas integrales y esa sería nuestra solución de la ecuación diferencial. Pero eso está en términos de x y de z. Hay que volver a la variable original, a la variable y. Y eso lo vamos a lograr con el cambio de variable que hemos aplicado. Y igual a z por x. Ese sería entonces un procedimiento poco general para este tipo de ecuaciones diferenciales. Y con ello resolveremos esta ecuación diferencial. Antes se ha comprendido. ¿Alguna duda, pregunta?
Resolveremos a la ecuación diferencial entonces, para que se comprenda mejor. Identificaremos entonces, ¿no? La ecuación diferencial está expresada en su forma de diferencial. Las funciones m y n van a ser respectivamente estas dos, ¿no? Esta va a ser nuestra función m, que multiplica el diferencial de x, y esta otra va a ser nuestra función n, que multiplica el diferencial de y. Ahora, tenemos que identificar qué tipo de ecuación diferencial es. No es posible que sea una ecuación diferencial en variables separables directamente. Porque no podemos separarlo con una multiplicación, ¿no? Una que depende solamente de x y otra que depende solamente de y. No es posible, ¿no? No es una ecuación diferencial en variables separables. La primera condición de variables separables no se cumple acá. Pero observaremos mx, y, el grado absoluto veremos. Acá y sobre x, ¿no? El grado absoluto va a ser 0. Todo el coseno, su grado absoluto va a ser 0. Solamente nos contaría el grado de x, ¿no? Grado 1. Lo propio con este. Y es grado 1, ¿no? Todo este término entonces sería de grado 1. Ambos términos son de grado 1, por lo tanto la suma también va a ser de grado 1. Grado 1 multiplicado por grado 1. Esta, ¿no? La multiplicación. 1 más 1 va a ser 2, ¿no? El grado absoluto va a ser 2. Lo propio para este. Grado 1, grado 1, la multiplicación de toda esta expresión es de grado 1, su grado absoluto. Multiplicado por este x, su grado absoluto va a ser grado 2. Entonces, grado 2, grado 2. Tanto m y n son dos funciones homogéneas de grado 2. Y van a verificar la condición de homogeneidad. Entonces, acá podemos decir, ¿no? M de x, y n de x, y son funciones homogéneas de grado 2. Ambas son funciones homogéneas de mismo grado. ¿Qué significa? Por lo tanto, la ecuación diferencial es homogénea. Ya hemos identificado el tipo de ecuación diferencial es. Hay que resolverlo, ¿no? Y para las ecuaciones diferenciales homogéneas tiene su respectiva forma de resolución. Aplicamos entonces el cambio de variable z igual a, bueno, perdón, es y igual a z por x. O el cambio de variable x igual a t por y. ¿Cuál nos conviene aplicar acá? ¿Cuál de estos dos cambios de variables? Cualquiera de los dos la va a reducir a variables separables, pero ¿cuál nos conviene? Fíjense acá, en el coseno, dentro del coseno y dentro del seno, tenemos la división de y sobre x. Y acá, si despejamos a z, lo que vamos a obtener ahí es z igual a y sobre x. ¿Sí? Justamente lo que tenemos dentro del seno y coseno. Entonces, nos conviene aplicar este cambio de variable, porque las integrales van a ser un poco más sencillas. En cambio, acá tenemos, ¿no? T igual a x sobre y, si despejamos. X sobre y sobre x, ¿no? Es el inverso. Entonces, si aplicamos este cambio de variable, quizá nos aparezca acá un coseno de 1 sobre t, si aplicamos este cambio de variable. Es un poco más complicado serían las integrales. No es muy recomendable entonces este cambio de variable. Aplicamos entonces el otro. Ese. De acá obtenemos, ¿no? A ver, le subrayaré.
Daremos nombres, que este sea 1. El diferencial de y entonces va a ser, está en multiplicación, ¿no? Z por X. Su diferencial va a ser Z diferencial de X más X diferencial de Z. Ese sería el diferencial. Aplicamos el cambio de variable y su diferencial. Ambas, ¿no? Las tres ecuaciones aplicamos en la ecuación diferencial. Entonces acá diremos en la EDO. Acá, ¿no? También vamos a introducir a la variable Z y vamos a eliminar a la variable Y. Entonces será acá X por el coseno de Z, ¿no? Coseno de Z. X multiplicado por el coseno de Z. ¿Qué más? ¿Qué más? Más Y. Vamos a eliminar a la variable Y. Y es Z por X. Más Z por X. ¿Sí? Multiplicado por el seno de Y sobre X. Y sobre X es Z, ¿no? Seno de Z, entonces sería. Seno de Z. Todo eso diferencial de X. Ah, no, perdón, me estoy olvidando este Y, ¿no? Todo eso multiplicado por Y, pero Y es Z por X, ¿no? Z por X. Ahora sí, todo eso diferencial de X. Ya, acá, más X por el coseno de, a ver, la ecuación diferencial lo copiaré para no estar subiendo y bajando. Aquí está entonces nuestra ecuación. Estábamos acá, más corchetes X multiplicado por el coseno de Y sobre X, ¿no? Con nuestro cambio de variable eso era Z, menos Y, pero Y es Z por X, ¿no? Con nuestro cambio de variable, multiplicado por el seno de Y sobre X, ¿no? Que es nuestra nueva variable Z. Todo eso multiplicado por X, todo por X, y todo eso multiplicado por el diferencial de Y, ¿no? Ya, un poco lo recorreré, no me va a alcanzar el espacio, un poco nomás. Todo eso multiplicado por el diferencial de Y. Pero el diferencial de Y es Z diferencial de X más X diferencial de Z. Con otro color lo haré para que se note otro cambio. Z de X más X de Z. Todo eso igualado a cero. ¿Sí? Es igualado a cero. Aquí entonces continuaremos. Esto ya no me sirve. Solo era de guía. Operaciones algebraicas, entonces acá. Bastantes operaciones algebraicas necesitamos hacer. Ya. ¿Qué podemos hacer? Al diferencial de X, ¿no? Nos guiaremos. Diferencial de X y acá, ¿no? Diferencial, existen acá los diferenciales. Lo que podemos realizar es factorizar, ¿no? De estos dos términos, factorizamos a X. No tienen un mismo factor común, X. Lo que nos va a quedar entonces es un poco
ordenado lo haremos coseno de z más z seno de z. Estamos factorizando un x, ¿no? Con este x va a ser x al cuadrado, ¿no? Nos va a quedar z por x al cuadrado, diferencial de x. Ahora acá, operaciones algebraicas, más de estos dos términos también podemos factorizar al x, ¿no? A este x. Lo que nos va a quedar es coseno de z menos z seno de z, ¿sí? Estamos factorizando un x. Con este x va a ser x al cuadrado, ¿no? Y lo que nos va a quedar acá es z diferencial de x más x diferencial de z, todo esto igual a 0. Más operaciones algebraicas. Podemos multiplicar miembro 1 sobre x al cuadrado. O al multiplicar este x al cuadrado con este x al cuadrado simplificado, ¿no? Lo propio, ¿no? X cuadrado simplificado. Lo que vamos a obtener es coseno de z. A ver, un poco mejor lo reescribiremos. No, con este habíamos dicho que se va a simplificar. Este z solamente quedaría, ¿no? Acá, z diferencial de x y esta expresión. Ese z introduciremos acá y acá, distribuiremos para reescribirlo un poco mejor. Z coseno de z más z cuadrado seno de z diferencial de x, ¿no? Para no confundirnos. Más, acá no podemos realizar mucho, coseno de z menos z por el seno de z. Z de x más x de z igual a 0. Sí, es lo que quedaría. Más operaciones algebraicas. Toda esta parte distribuiremos acá y acá. Entonces, ¿qué es lo que quedaría? Acá se mantiene, ¿no? Z coseno de z más z cuadrado por el seno de z diferencial de x más multiplicando entonces todo esto acá nos quedaría z coseno de z menos z seno de z diferencial de x, ¿sí? De acá, multiplicándolo al primero, más x por todo esto diferencial de z. X coseno de z menos z seno de z. Todo eso diferencial de z. Y eso igualado a 0, ¿no? Igualado a 0. Acá entonces tenemos diferencial de x, diferencial de x. De estos dos, ¿no? De acá y de acá podemos factorizar a diferencial de x. ¿Qué nos quedaría? Z coseno de z más z cuadrado seno de z. No todas operaciones algebraicas, nomás hasta el momento estamos realizando. Nada que perderlos. Solo operaciones algebraicas. No solamente este z ahora. Solamente este z distribuir. Z coseno de z menos z cuadrado seno de z. ¿No? De esta manera. Entonces, acá no habíamos dicho que factoricemos el diferencial de x. De esos dos. Nos quedaría esto más todo esto, ¿no?
y yo lo estoy distribuyéndolo. Más X coseno de Z menos Z seno de Z. Diferencial de Z igual a 0. Términos semejantes entonces. Este, ¿no? Z seno cuadrado de Z negativo Z seno cuadrado de Z. Lo que nos quedaría sería 2 veces Z coseno de Z ahí, ¿no? Aquí. Todo esto se reduciría 2Z coseno de Z diferencial de X más X coseno de Z menos Z seno de Z. Diferencial de Z igual a 0. Entonces, fíjense acá, esta ya es una ecuación diferencial en variables separables. Acá, ¿no? El diferencial de X, función de Z, al diferencial de Z, la multiplicación de una función de X por otra función que solo depende de Z, ¿no? Entonces ya es una EDO en variables separables. Separamos variables entonces de esa ecuación diferencial. Este, ¿no? Z coseno de Z podría dividir el otro miembro. Bueno, al otro término, ¿no? Multiplicamos, de hecho, ¿no? Miembro a miembro, un factor integrante, como lo hemos analizado en variables separables. Lo que podemos reescribirlo de esta manera, como ese 2 que se mantenga ahí, 2 sobre X, ¿sí? Este X, ¿no? Solamente este X. Más coseno de Z menos Z seno de Z. Todo ello sobre Z por el coseno de Z. Todo eso multiplicado por el diferencial de Z. Igual a 0, ¿no? Al separar variables. Operaciones algebraicas, nomás también es aquí. Una vez separado, integramos. Y al integrar, sumamos la constante de integración. Al diferencial de Z, solamente una función de Z. Diferencial de X, lo propio. Hallamos ambas integrales y hallamos la solución general de la ecuación diferencial. Entonces, para la primera integral sería 2 logaritmo de X, ¿no? Más una integral 1 denominaremos a esta otra integral. Todo eso igual a C, a la constante C. Y la integral 1 hallaremos aparte. Y a esta ecuación la denominaremos nuestra ecuación número 2, la solución general. La integral 1 va a ser igual a la integral de coseno de Z menos Z seno de Z. Todo sobre Z por coseno de Z. Diferencial de Z. Ya, ¿qué hacemos acá? Cambio de variable, ¿no? Para resolver la integral. Ya es otro problema. Ahora se enfoca en resolver esta integral, ¿no? Para poder hallar la solución general. Podemos aplicar entonces acá un cambio de variable para poder hallar la integral. Puede ser, no sé, b igual a z por coseno de z. A ver, un ratito. Sí está bien. Z por coseno de z. El diferencial de b va a ser igual a la derivada de esta función respecto a z multiplicado por el diferencial de z. La derivada, multiplicación, ¿no? Regla del producto. Su derivada sería coseno de z más
el primero sin derivar por la derivada del segundo, ¿no? La derivada del primero, 1, segundo sin derivar, coseno de z, más primero sin derivar por la derivada del coseno. La derivada del coseno es menos seno, ¿no? Negativo seno de z. Entonces, todo eso diferencial de z. ¿Sí? Fíjense entonces acá, coseno de z, negativo z, seno de z, negativo z, seno de z. Toda esa parte del numerador es el diferencial, ¿no? El diferencial de b. Y el denominador es b. Esta es una integral sencilla de resolver. Su integral es logaritmo de b, ¿no? O el logaritmo de, volviendo a la variable original, z por el coseno de z. Entonces, esa sería nuestra integral 1. Y nuestra solución general de la ecuación diferencial va a ser dos veces, ¿no? Dos veces logaritmo de x más la integral 1, igual a c. Entonces acá decimos de la ecuación 2, 2 logaritmo de x más la integral 1 que vale logaritmo de z por el coseno de z. Igual a, igual a c, ¿no? Igual a c. Pero esta c, como es una constante arbitraria, una constante cualquiera, eso puede ser, digamos, el logaritmo natural de otra constante, otra c barrita, digamos. ¿Esto para qué? Para aplicar propiedades de logaritmos. Acá entonces podríamos reescribirlo como logaritmo de x al cuadrado más el logaritmo natural de z por el coseno de z, igual al logaritmo de c. Propiedades de logaritmos todavía ahí aplicamos. Tenemos la suma de logaritmos, ¿no? Eso es equivalente a decir logaritmo de x cuadrado por z por coseno de z, igual a logaritmo natural de la constante c barrita. Acá, pero, propiedades también, toda esta parte del logaritmo dentro tiene que ser igual a esta constante c barrita, ¿no? Para que se verifique la igualdad. X cuadrado por z por el coseno de z es igual a c barrita. Acá entonces está nuestra solución general. Está expresada en términos de x y la variable z. Esta es nuestra solución general, ¿no? Volvemos a la variable original, pero decimos acá entonces, pero de 1, de nuestra ecuación 1, la ecuación 1, ¿dónde está? Acá está, ¿no? Era el cambio de variable que hemos realizado a la ecuación diferencial. Y igual a z por x. De acá, ¿no? Z es igual a y sobre x. Pero de la ecuación 1, obtenemos que z es igual a y sobre x. Y finalmente, podemos reescribirlo de esta manera, ¿no? Y sobre x por el coseno de y sobre x igual a c barrita. Acá, con este podemos simplificarlo. Nos quedaría x por y por el coseno de y sobre x igual a c barrita. Y esta sería nuestra solución general, ¿no? Expresado de la mejor manera. Expresado un poco más elegante, ¿no? Y ya está expresado en términos de x y y, nuestras variables originales. Y ahí acabaría nuestro problema. Ya, ¿dudas, preguntas? ¿Dudas, preguntas? Quería resolver un ejercicio más. Se trata de este ejercicio. También es una ecuación diferencial homogénea.
es una homogénea de grado uno. Ambas funciones, tanto esta función como esta función, son dos funciones homogéneas de grado uno. La ecuación diferencial entonces es una ecuación homogénea de grado uno. Y para este caso, como acá está x sobre y, el cambio de variable para esta ecuación diferencial sería esta, x igual a t por y, solamente porque acá en el exponente está x sobre y, ¿no? Porque si de acá despejamos a t, eso será x sobre y. ¿Sí? Se vuelve también una ecuación en variables separables. Lo resolvemos. Unos 15 minutos yo creo que me va a tomar. ¿Qué dicen? Buenas tardes, auxiliar, resuélvanlo nomás, Auxi, porque lo está explicando de una manera muy sencilla, Auxi. Les rogaría, ¿no, Auxi, que lo resuelvan más el ejercicio? Ya, Resolveremos. ya, ya lo resolveremos. Mientras tanto, entonces, pero pueden colocar su apellido paterno, materno y nombre en el chat, por favor, para ayudarles un poco con la asistencia en las prácticas. Ya, entonces, como les había dicho, ¿no? Ambas son funciones homogéneas de grado uno. Lo pueden verificar ustedes un poco haciendo el análisis. Por lo tanto, entonces la ecuación diferencial es homogénea. Homogénea, ¿no? Podemos aplicar este cambio de variable, ¿no? El primer cambio de variable que hemos realizado, y igual a z por x, o este otro cambio de variable. En este caso, en este ejercicio en particular, es más aconsejable aplicar este cambio de variable. X igual a t por y, ¿no? Por esta razón, t es igual a x sobre y aparece acá en el exponente. Solamente por esa razón. A ver, aplicaremos entonces eso. Acá entonces el diferencial de x va a ser igual a, tenemos la multiplicación de dos variables, su diferencial va a ser t diferencial de y más y diferencial de t, ¿no? El diferencial. Entonces, a todas estas ecuaciones las denominaremos ecuación uno. Y esta en particular es la ecuación que estamos aplicando, ¿no? En acá vamos a eliminar de esta ecuación diferencial, vamos a eliminar a la variable x y vamos a introducir a la variable t, ¿de acuerdo? La nueva ecuación diferencial va a estar en términos de t y y de ambos. Ya entonces aplicamos acá nuestro cambio. Y multiplicado por, ¿qué podemos decir, no? Aplicando 1 a la edo. Y multiplicado por e a la x sobre y. X sobre y es t, ¿no? La nueva variable que estamos introduciendo. Multiplicado por el diferencial de x. Pero el diferencial de x es t diferencial de y más y diferencial de t menos y, acá paréntesis no nos olvidaremos, más x, pero x es t multiplicado por y
Y eso multiplicado por exponencial x sobre y, ¿no? Pero x sobre y es t, la nueva variable que estamos introduciendo. Diferencial de y igual a 0. Esta entonces sería nuestra ecuación diferencial en términos de y t, ¿no? Que ahora acá, ¿qué es lo que podemos realizar? Por el momento lo mantendremos acá como está, y por e a la t, t diferencial de y, más y diferencial de t. Y acá, de estos dos términos, factor común y, factorizaremos. Lo que nos va a quedar es 1 más t multiplicado por e a la t. Todo eso diferencial de y igual a 0. Multiplicamos miembro a miembro por 1 sobre y. Este y este es simplificado, ¿no? Al multiplicar miembro a miembro. E a la t entonces. Este e a la t podemos distribuirlo. Acá y acá. E a la t. Así, ¿no? T por e a la t nos va a quedar. T por e a la t diferencial de y. Más y por e a la t diferencial de t, ¿no? Menos 1 más t por e a la t diferencial de y igual a 0. Ya, términos semejantes entonces, diferencial de y, diferencial de y, este y este, ¿no? Podemos factorizar al diferencial de y. Lo que nos va a quedar entonces es t por e a la t, ¿sí? ¿De acá? Y el negativo de toda esta expresión, o sea, negativo 1, negativo t por e a la t. Todo eso por el diferencial de y, ¿no? Más y por e a la t. Todo eso igualado a 0. Términos semejantes, t a la t, negativo t a la t. Solamente nos quedaría negativo, bueno, ¿no? Podemos reescribirlo de esta manera. Acá me olvidó algo. Ahí me olvidó, ¿no? Diferencial de t, de acá. Entonces, podemos reescribirlo de esta manera, ¿no? Y por e a la t diferencial de t, ¿sí? Esto. Solamente nos quedaría acá negativo diferencial de y, ¿no? Como negativo diferencial de y. Y eso igualado a 0. Y ahora acá ya es una ecuación diferencial en variables separables. Podemos resolverla. Separando variables entonces, lo que vamos a obtener es e a la t diferencial de t menos 1 sobre y diferencial de y igual a 0. Integramos miembro a miembro, sumamos la constante de integración. La integral del primero es e a la t, la integral del segundo es logaritmo de y igual a la constante de integración. Esta entonces sería nuestra solución general. Decimos, ¿no? Pero está en términos de la variable t y la variable y. Tenemos que volver a la variable original. ¿Dónde está nuestro cambio de variable? El primero que hemos realizado, ¿no? De 1, t es igual a x sobre y. Entonces decimos, pero de 1, t es igual a x sobre y. Entonces, lo que nos quedaría sería e a la x sobre y menos el logaritmo natural de y. Eso es igual a c. Y esta sería nuestra solución general de la ecuación diferencial. Y ahí acabaría nuestro problema. Eso sería entonces, compañeros. Luego, más ecuaciones diferenciales quería ver. Otro tipo de ecuación diferencial.
Y' igual a f(ax) más by más c. Eso lo dejaremos para nuestra próxima clase. ¿Dudas, preguntas? Ya me lo han puesto sus nombres. Podemos pasar el día de mañana ahora, una clase extra para continuar toda esta parte. ¿Qué dice? Sí, sí, auxiliar, pero sería por la noche, auxiliar, que por el día voy a estar ocupado, auxiliar, por favor. Por la noche. También puede ser. ¿Qué dicen los demás? Por la noche, Auxi. Por la noche, Ausi. ¿A qué hora quisieran? ¿A las 6 de la tarde o a las 7? 8 de la A noche, las Auxi. ¿8? Ya, pues 8. 8 de la noche entonces, mañana. Pos- Positivo, auxi. Y para que estén practicando un poco, como Positivo. puntos, resuélvanmelo estos ejercicios. Van a ser 4. Para que estén familiarizándose con estas dos ecuaciones diferenciales, en variables separables y las homogéneas. Ujú. A ver, creo que está un poco larguito este, pero háganlo. No, creo que está siempre un poco larguito, un poco difícil. Um, no, tampoco. No van a poder. Este está bien, este está bien. Ujú, está bien. Estos 4 ejercicios, háganmelo. Va a ser por 20 puntos a su práctica 1. Hasta esta noche nomás, pero hasta la medianoche de hoy pueden realizarlo para tener los 20 puntos. Son 20 puntos. Práctica 1 hasta, ¿qué fecha es hoy? 28 hasta las 23:59 del día sábado 28 de agosto. Inténtenlo, no están difíciles. Las 3 primeras les diré directamente son en variables separables y la última, la 4, es homogénea. Háganlo entonces. Va a estar en Classroom y por Classroom también me lo van a mandar. Voy a crear un enlace para eso. Nos vemos entonces mañana a las 8 de la noche.
Les voy a pasar todo esto, el video y el documento por claro. Ya, compañeros, nos vemos mañana. Hasta luego, Oxin. Nos vemos. Hasta luego, Auxi. Nos vemos.